Vamos a cantar una estrofa del himno 123. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron yacer. La primera estrofa del 123. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y el pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y estaba pensando en algo que me dijo una hermana. A veces los hermanos se paran y hablan y uno tiene que entender más o menos cuál es el tema, porque no son claros al principio, y entonces uno pasa parte del mensaje intentando interpretar de qué quiere hablar el hermano. Yo quiero hablar de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 34. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vamos a el versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vamos ahora a capítulo 2, versículo 4. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Y quisiera notar 4 variables en la vida de María y empezar con el carácter de María. Y yo sé que allá afuera, en la cristiandad profesante, se dice una cosa totalmente diferente en cuanto a María, pero quisiéramos ser fiel al texto, a lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo mi abuela, ya en la presencia del Señor, cuando nos contaba su testimonio de cómo fue salva. Ella decía que ella no iba a ser salva yendo a una predicación en un lugar donde predicaran, porque para ella eso era un sacrilegio. Ella fue salva porque un predicador fue a su casa a predicarle del amor de Dios. Y ella dice: yo nunca había puesto un pie en un lugar donde se predicara el evangelio,
porque en ese lugar, según su opinión, ofendían a María y tenían en poco a la madre del Señor Jesucristo. Bueno, el Señor tiene sus maneras, cómo actúa. Nunca fue a una predicación formal. El hermano fue a su casa y en su casa y entendió el evangelio y creyó en el Señor. Pero ahora queremos ser fieles a lo que dice la palabra de Dios y queremos respetar todo lo que dice la palabra de Dios, y apreciamos testimonios de creyentes como María, que nos sirven a nosotros en la actualidad para tener un ejemplo de cómo vivir, pero entendiendo que son hombres y mujeres que también necesitaron de la gracia de Dios para ser salvos. Y como primera variable en cuanto a su carácter, quiero pensar en la salvación de María. Ella va a decir, y es ella misma la que lo dice: engrandece mi alma a mi Dios y mi Salvador. Y ella dice, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Y ahí hay un claro ejemplo de la salvación. Para ser salvo hay que reconocer que estamos mal. Y ella dice, la bajeza de su sierva. Y ese es un proceso por el cual todos hemos tenido que pasar para poder ser salvos. Reconocer la bajeza de nuestra vida y reconocer, engrandecer a Dios nuestro Salvador. El ejemplo de María es claro. Y si las personas tuvieran la oportunidad de leer las mismas palabras de María, entenderían que el ejemplo de María es clarísimo. Engrandece mi alma a mi Dios y mi Salvador, pues ha mirado la bajeza de su sierva. María es una persona que necesitaba salvación y que había conseguido en Dios esa salvación que ella no podía tener por sus propios méritos. Pero ahora quiero también pensar en la sensibilidad de María. Era una persona evidentemente temerosa de Dios. Era una persona evidentemente con un buen testimonio. Y era una señorita adolescente. Tenemos hermanas adolescentes en la comunión de la asamblea y agradecemos al Señor por esa bendición. Pero entender que aún en la juventud uno puede ser sensible al Señor y responder a su llamado. Ahí está María, que no entiende mucho lo que le dice el ángel. ¿Qué salutación será esta? No lo puede entender mucho. A ver, ¿cómo que yo voy a quedar embarazada si no conozco varón? Y el ángel le empieza a explicar. Y aunque ella parece no entender todo lo que eso implica, ella va a decir, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo como Él quiera. El ángel le va a decir, nada hay imposible para Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que renovar en nuestra vida, es la sensibilidad a la voz de Dios. Yo a veces no entiendo los propósitos de Dios en la vida. Yo a veces no comprendo qué planes tiene Dios para conmigo, pero estoy entendiendo que Dios quiere que yo haga algo. Yo tengo que ser sensible. Y así como María, que no entendía todo, pero hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor, yo también tengo que ser sensible al carácter que Dios quiere para mi vida. Pero ahora quiero pensar en el servicio de María. Cuando María recibe la comisión y ella acepta esa comisión, ella no sabía todo lo que tenía por delante. El hecho de ser posiblemente juzgada. Mateo capítulo 1 dice que José era justo y la amaba, pero María está embarazada. La Biblia dice, quiso dejarla secretamente. ¿Qué habrá sido para María entender? Yo no he hecho nada malo, pero José tiene toda la razón de querer separarse. María va a entender que el camino del servicio posiblemente pueda tener sufrimiento. Salir huyendo a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Y como le dijo Simeón, una espada traspasará tu alma. Llegar al momento de la cruz en el Calvario y ver a su hijo primogénito allí en la cruz. Posiblemente la espada se está cumpliendo allí de Simeón, que traspasa la propia alma de María. Me hace pensar en lo que dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo le está hablando a los corintios en la primera carta, dice que él tiene una gran puerta abierta y la oración siguiente dice, y hay muchos adversarios. Y así es la obra del Señor. El Señor abre una puerta, pero posiblemente también hay adversidades que no están dando a entender que hay dificultades en el proceso, sino que el mismo Dios permite eso en medio del avance de su obra para glorificarse. Y eso lo entendió María posiblemente a lo largo de su vida en su servicio a Dios. Pero ese carácter de creyente se mantuvo firme y constante. Creo que hay variables que podemos apegarnos y apropiarnos de la vida y del carácter de esta señorita. Pero ahora quiero ver un poquito su comisión. El propósito de ella, ser la madre del Señor Jesucristo. Y los genes de María
eran los genes que iba a tener el Señor Jesucristo. No tenía los genes de José. Es el Espíritu Santo que de manera maravillosa actuó. Y así como Dios puede hacer un ser humano del barro, así como Dios puede hacer un ser humano de una costilla, como Dios puede hacer un ser humano de 2 células reproductivas, Dios también puede hacer un ser humano a través de una concepción milagrosa en el vientre de una señorita. Y el Señor Jesús viene a este mundo. Y María se convierte en la madre del Señor Jesucristo. Y María posiblemente tiene el privilegio, como ninguna otra, de tener tan cerca a Dios manifestado en carne. Y a Dios manifestado en carne, esa señorita lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. Hay algo bien interesante de María, y es que ella no entiende qué está pasando, no supo nada de la aparición angelical de los pastores, pero cuando vienen los pastores, la Biblia dice, ella guardaba esas cosas en el corazón. Ella no entendía que Dios le había revelado a Simeón que no iba a morirse hasta que viera la salvación a Israel. Y cuando Simeón le habla, María guarda esas cosas en el corazón. María no tiene ni idea de que su hijo de 12 años se va a quedar en el templo cuando ellos se van de regreso. Y cuando encuentran al niño, y María en un sentido le reprende, ¿por qué nos has hecho esto? Y el niño le responde, en los negocios de mi padre me es necesario estar. María guarda esas cosas en el corazón. Y qué importante la memoria en el servicio al Señor. Posiblemente esa memoria de María fue la que utilizó Lucas. Algunos dicen, quizás Lucas entrevista a María para poder escribir su evangelio. No se sabe, no hay confirmación, pero el hecho es que Dios utiliza la memoria de un creyente para poder ser útil y para confirmarle acciones en su propia vida. A veces lo que nos da firmeza no es el terreno en donde estamos parados en este momento, es reconocer Dios ha sido fiel en el pasado. Y si Dios ha sido fiel en el pasado, tengo plena confianza de que Dios puede ser fiel en el presente y que el futuro puede estar seguro en las manos del Señor. ¿Y cómo un creyente puede afirmarse en eso? Guardando la revelación que Dios le ha dado en su corazón, como lo hizo María. Pero una comisión importante de María, y es como el Señor la llama a ella en la cruz. No le dice mamá, le dice mujer. Mujer, he ahí tu hijo, hablándole del apóstol Juan. Se voltea donde Juan y le dice, he ahí tu madre. Y la Biblia dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Parece ser que José había muerto. No hay más revelación en cuanto a José en la Biblia. Posiblemente entre los 12 y 30 años del Señor Jesucristo, José haya pasado a la presencia del Señor, y el hijo mayor, el Señor Jesucristo, se encarga de su casa. Pero ahora el hijo mayor está dando su vida en la cruz. ¿Y qué hacer? El hijo mayor sabe, sus hermanos son incrédulos, y no va a confiar la vida de la madre de su humanidad a unos incrédulos. Llama al discípulo a quien él amaba para darle la comisión del cuidado de María. Y si María era una mujer adolescente cuando dio a luz al Señor Jesucristo, 30 y tantos años después sigue siendo una mujer joven con una vida por delante, de modo que comisiona al posiblemente discípulo más joven de todos el cuidado de su madre María. Es una mujer, y eso es lo que quiero ver en cuanto a ella en la iglesia. Hechos capítulo 1 dice que se reúnen los creyentes, y ahí está María. Y María puede, en cuanto a la capacidad o a la revelación que ella tiene, puede ser tentador que ella pida el uso de la palabra. Pero María va a ocupar el rol que ella tiene en medio de la iglesia, y son los hombres, los varones en la reunión pública, los discípulos del Señor, quienes van a echar adelante en relación al avance del evangelio. Y María, aunque llega a ser parte de la iglesia, entiende cuál es su posición y entiende cuál es su rol en medio de la obra del Señor. Pero ahora quiero ver un poquito el canto de María. Y se le ha conocido en la historia como el Magnificat. Leímos apenas el primer versículo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero es todo un canto completo que, si usted lo lee, pues María tiene mucha Biblia. María conoce bastante de Dios y bastante de su palabra. Y me pregunto, jóvenes, adolescentes en esta mañana, ¿qué tanto conocen del Señor?
¿podrían adorar al Señor en los términos que lo hace una adolescente como María? Y no solamente miro a los adolescentes, solamente por un asunto de edad, me miro a mí mismo y miro a los demás hermanos. ¿Será que yo, posiblemente con muchos más años que María en la vida en ese momento, tengo la madurez espiritual para alabar a Dios de esta manera? Siento que esta mujer, esta jovencita, esta señorita, me enseña mucho de cómo debo yo adorar a Dios. Tengo que conocerlo. Tengo que conocer de su palabra, de su presencia, de su poder. Y en medio de la gratitud que debe expresar mi corazón, mi alma debe engrandecer a Dios, mi Salvador. Ahora bien, si usted se da cuenta, rodeado al nacimiento del Señor Jesucristo hay varios cantos. Elizabeth canta, Zacarías canta, los ángeles cantan, María canta. Y me hace pensar cómo está nuestra vida de alabanza a Dios. Porque el cantar es parte de lo que Dios espera de un cristiano en esta época histórica. Lo que dice el apóstol Pablo, ¿cantaré con el Espíritu? Claro que sí. Usted puede cantar llenando su corazón de la obra del Señor, pero dice también cantaré con el entendimiento. Tengo que saber qué es lo que estoy cantando. Por eso hay cosas que filtramos en la manera de cantar. Pero ahora el apóstol Pablo también dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y es un privilegio y es una bendición poder cantarle a Dios, poder abrir nuestra boca y poder recordar lo que Él ha hecho por nosotros. La psicología humana ha confirmado que es más fácil recordar un canto, una canción en nuestra memoria, que recordar a veces largos textos que se han colocado. Y mi otra abuela, no la que les hablé al principio, al final de su vida, pues llegó a tener una mente senil y no recordaba muchas cosas. Es más, ni siquiera recordaba que yo era su nieto. Pero cantar un himno fresco en la mente tenía la obra y la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en relación al canto de María, hay una diferencia entre alabar a Dios y adorar a Dios. Alabar a Dios es reconocer lo que Él ha hecho en mi vida. Y es lo que ella dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes. María está alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Y si hay algo que tenemos que aprender nosotros a verbalizar, es agradecerle a Dios y alabar a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. A veces somos ingratos. Y a veces somos ingratos no porque queramos serlo, sino porque se nos pasa la vida. Y no nos damos cuenta no somos sensibles como María, no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cómo Dios está obrando y cómo Dios está actuando. Y creo que esos pecados por hierro que hablaba Levítico, los cometemos nosotros en nuestra falta de gratitud a Dios. Pero ahora, adoración. Adoración es reconocer lo que Dios es. Dios es Salvador. Dios es engrandecido. Dios es santo. Dios es misericordioso. Lo que Dios es, también lo revela María en su canto. Y qué bonito entender las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito del sacerdocio santo, y usted y yo somos sacerdotes santos. Es un privilegio, es un honor, es una honra, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, es un deber. Porque cuando hablamos de derechos nos sentimos felices, ya, este es mi derecho. Pero cuando hablamos de deberes, bueno, parece que la felicidad no es tanta. Pero el deber forma parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y Él quiere que nosotros tengamos la capacidad de adorar a Dios con nuestras vidas. Termino hablando un poquito del compromiso de María. Sin saberlo, posiblemente estaba aceptando un compromiso muy importante para toda la historia. Ella va a decir: las generaciones me llamarán bienaventurada. Y posiblemente lo que más se conozca de María allá afuera es que es la bendita entre las mujeres y que es bendito el fruto de su vientre, como dice la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, amigo, que no es salvo el único mediador
entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo y solo el Señor Jesucristo. María es llena de gracia, de una gracia que podía recibir, tal como usted puede recibir esa gracia por medio de la salvación, tal como yo he recibido esa gracia por medio de la salvación, tal como mis hermanos también han recibido esa gracia por medio de la salvación en Cristo Jesús. María, como cualquier creyente de la iglesia, hoy está en el cielo esperando el día en que el Hijo de Dios venga por su pueblo a buscar a su iglesia, tal cual, sin ninguna posición de privilegio adicional en cuanto a la obra de Dios. Con eso queremos decir, respetamos la memoria de la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero creemos exactamente lo que Dios dice en cuanto a ella en su palabra. ¿Y mucho que aprender de ella? Claro que sí. ¿Y mucho que aprender en cuanto a la predicación del Evangelio? Claro que sí. Reconocer el rol que nosotros debemos en medio de la obra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos llegar delante de tu presencia dándote gracias porque tú nos has escogido de linajes, de pueblo, de naciones diferentes y nos has hecho para ti, en un sentido, reyes y sacerdotes, y agradecemos tu inmensa bondad. María no merecía ser la madre del Señor Jesús. Nosotros tampoco merecíamos ser salvados por tu gracia. Pero tú, en tu soberana voluntad, en tu amor tan infinito, has querido utilizarnos a nosotros en tu servicio. Y nosotros sabemos, Padre, que tú no nos necesitas, pero nosotros sí te necesitamos a ti. Y agradecemos tu mano extendida de querernos hacer útiles, de querernos salvar y de querernos dar vida por medio del Señor Jesucristo. Permite que lo que hemos aprendido de tu palabra pueda ser útil para nuestra vida y para nuestra experiencia cristiana. Queremos encomendar delante de tu presencia a nuestros hermanos que están viajando, los que van a viajar. Queremos de una manera especial rogarte por John y Zully en la espera de su bebé, a fin de que tú les guardes en todo este proceso. Queremos dejar todo ante tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos terminar cantando la segunda estrofa del mismo 123. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. La segunda del 123. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque bien